Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Contigo Mujer. Estamos hoy en un nuevo día, un nuevo sábado, compartiendo este programa especial con cada uno de ustedes. Bueno, iniciamos un nuevo mes que sé que va a estar cargado de la bendición de Dios, pero también va a estar cargado de un nuevo tema muy especial para nosotros en Contigo Mujer y para todos aquellos que van a estar aquí estos 4 sábados. Creo que son 4 o 5, no estoy segura, este mes de octubre, pero que vamos a estar allí conectados cada sábado aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. Como siempre, vamos a tener invitados muy especiales que van a estar con nosotros compartiendo un poquito de lo que el Señor les ha enseñado a ellos. Y bueno, también ustedes saben que ya saben cuál es la dinámica que tenemos. No solamente estamos nosotros acá, sino que ustedes también van a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos, sus testimonios y bueno, todo aquello que el Espíritu Santo vaya revelando a su vida a medida que los programas se van o que los temas se van desarrollando. Quiero darle digamos, una pequeña información y es recordar que todos los programas que nosotros hacemos están siendo grabados, están allí en la plataforma de YouTube. Si usted no ha accedido a alguno de los programas anteriores, puedes hacerlo, puedes irte a YouTube, a Contigo Mujer allí y entonces vas a poder estar allí como conectarte con temas que estuvimos viendo anteriormente y que por alguna razón no pudiste estar. Pero también pedirte que compartas este link. De pronto hay una persona que tú dices, bueno, fulanita de tal vez no se acordó, o voy a invitarla, o voy a compartirle el link. Tú sabes que no solamente estamos aquí en directo o en vivo, sino que también pueden verlo después. Por alguna razón estás en la iglesia, estás en ayuno, no puedes ver el programa, pero puedes compartirlo con algunas personas. Entonces vamos a compartir el link. Este mes, como les dije, tenemos un nuevo tema y bueno, yo quiero comenzar hablando un poquito acerca del tema que nosotros vamos a ver. Ustedes permítanme aquí, voy a meterme aquí al link, el computador, para poder empezar a saludarles. Quiero bueno, que nos saluden allí, que nos cuenten desde dónde están conectados, desde qué país, desde qué ciudad están conectados. Y bueno, es importante para nosotros poder verles cada día aquí en el programa. Y decíamos que íbamos a comenzar un nuevo tema, ¿cierto? Hablamos de Jesús, hemos estado hablando de Jesús durante todo este año. Y cuando hablamos de Jesús, se nos vienen diferentes nombres que les son atribuidos a él, ¿sí? Hablamos de Jesús, el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando fue a bautizar, cuando vio que Jesús, en el tiempo del bautismo de Jesús, cuando vio que Jesús venía, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Y cuando pensamos en Jesús como el Cordero, yo creo que nos da como ternura, que a mí me inspira como sujeción, como mansedumbre, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de otro nombre y es Jesús, el león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Si nos vamos, yo me pongo a mirar como a comparar esos dos nombres entre el cordero y el león y yo digo, wow, o sea, es diferente, ¿no? Si nos vamos a lo que son los animales y yo quiero que de pronto ustedes ahí me puedan compartir para ustedes, cuando ustedes escuchan hablar de el león de la tribu de Judá, específicamente del león, ¿a dónde se va su mente? ¿Qué piensas? ¿Qué se le viene a la imaginación en ese momento? Y bueno, mientras ustedes escriben ahí, yo voy a saludar un poquito. Muy buenos días para Francisca. Hola Francisca, la pastora Carmen. Muy buenos días para todos. Bienvenidas a este programa de hoy. A Verónica Bastías, bienvenida. Mariluz Leiva, bienvenida. La verdad es que nos gozamos en el Señor de tenerlas en esta mañana en el programa. Y bueno, cuando hablamos del león de la tribu de Judá, estamos diciendo que Jesucristo es el rey de todo, ¿cierto? El león es el rey de la selva. Jesucristo es el rey de todo. El león, cuando hablamos de león, a mí se me vienen muchas cosas y yo digo, bueno, el león a mí me dice que es autoridad, que es rey, ¿cierto? Que es el rey de la selva, o sea, hay realeza. Pero también se me viene a la mente que hay triunfo, hay poder, bueno, hay tantas cosas, pero bueno, yo no les voy a hablar mucho, solamente era un preámbulo a este tema maravilloso que vamos a tratar hoy. Yo quiero invitar a la persona que va a estar con nosotros, un invitado especial, ya ha estado con nosotros en otros programas, así que quiero invitar en esta mañana a Jorge. Hola Jorge, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos, para todas las que nos escuchan en esta mañana. Para mí es un gozo estar compartiendo con ustedes pues la palabra de Dios en esta mañana y bueno,
que el Señor habla a nuestras vidas y podamos gozarnos en lo que Él ha hecho en su victoria y que el Señor pueda edificarnos en esta mañana. Amén, amén, así es. Bueno, Jorge, tú nos has acompañado ya en otros programas. Sí, Jorge es psicólogo de profesión, ¿cierto? Si no estoy mal. Así es. Ok, es psicóloga, pero yo quiero, de pronto hay personas nuevas, tú nos podrías decir brevemente quién es Jorge, como para recordarle a las que ya te conocen y a las que no, poder decirle, bueno, yo soy Jorge Barrios. Bueno, yo soy Jorge Barrios, como decías, soy psicólogo de profesión, me especialicé en el área clínica, ejerzo psicoterapia, también ejerzo clínica en el sector educativo en una universidad acá en Colombia, en Barranquilla. Eh, Ministerialmente, pues tuve la oportunidad de ser líder de jóvenes por 5 años. Actualmente ya culminé mis estudios de teología. Estoy sirviendo en una iglesia que se llama Misión Rescate acá en Barranquilla. También participo como pianista en un grupo de alabanza de la iglesia. Y bueno, el Señor me ha permitido compartir también la palabra a través de muchas plataformas y bueno, este es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para poder compartir, edificarnos y aprovechar la tecnología que a pesar de que estemos a través de la distancia, la palabra de Dios no tiene límites. Así es, así es. Y bueno, es un privilegio siempre servirle al Señor, no importa de la manera, ¿cierto? A veces Así es. creemos que solamente servir a Dios es en un púlpito predicando, y bueno, gloria a Dios por lo que el Señor nos permite hacer en el púlpito, pero también hay otras maneras de poder compartir la palabra del Señor, y este es uno de esos medios, ¿cierto? Servirle al Señor a través de estas redes que bueno, como tú dices, es el boom ahorita, ¿no? En todos lados, todos se nos hace, acortamos distancia y podemos estar juntamente compartiendo este tipo de temas que son tan edificantes para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y bueno, Jorge, es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es el hecho de cómo impactó, digamos, este tema tu vida cuando te dijeron, bueno, Jorge, te vamos a pedir por favor que nos acompañes, que compartas este tema con nosotros tan maravilloso. Pero yo siempre he dicho que la palabra antes de compartirla impactas primeramente nuestro corazón, nuestra vida. ¿Y cómo impactó este tema tu corazón? Por supuesto, esto está relacionado directamente con un tema que ha sido central eh, desde mi entendimiento de, digamos, la obra de Cristo, la obra del Señor, el plan de redención. Este es un tema central porque como lo vamos a ver a continuación, pues atraviesa todo el camino de la redención hasta la glorificación, la culminación. Entonces me recuerda mucho, 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 siempre me mantiene presente la esencia del Evangelio, que, a que, a- cuál es ese plan maravilloso de Dios, la obra de Cristo, la obra manifestada, la obra sobre el pecado, ese triunfo final que nos lleva a la esperanza eterna y sublime de algún día ser glorificados porque hubo alguien que en lugar nuestro pudo vencer la batalla que nosotros no podíamos vencer, pudo ser ofrecido como la ofrenda que nosotros no pudimos ser y que por amor se entregó, venció y así como él venció también venceremos. Entonces es una cosa completamente maravillosa. Nosotros acá en la iglesia los jueves tenemos unas reuniones compartimos siempre lo que se predica el domingo en la iglesia. Eh, y la predicación fue de Génesis. Estamos leyendo el libro de Génesis en la iglesia. Estuvimos hablando un poco sobre Jacob y la bendición de Isaac sobre Jacob y la elección de Dios sobre él. Y fue maravilloso ver cómo la soberanía de Dios está presente en todos los actos de la escritura y cómo Dios cuando traza un plan lo lleva a cabo hasta el final. Y vamos a ver desde el principio cómo Dios desde la creación, porque incluso vemos en Apocalipsis que hay una expresión que dice que Jesucristo padeció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no es como en la mente de Dios toda la escritura, todo su plan maravilloso está trazado y tiene cumplimiento. Nada puede Así es. interrumpirlo. Así es, bueno, nuestro tema de este día es Jesucristo, el Rey de todo, ¿cierto? Pero el tema del mes es Jesucristo, el león de la tribu de Judá, del Salvador. Y vamos a centrarnos hoy. Ahorita yo les hablaba un poquito, bueno, no sé si de pronto detrás de ahí de bambalinas, como dice uno de la cámara, alcanzaste a escuchar algo, pero hablamos de Jesús como el león de la tribu de Judá, lo conocimos como el Cordero, ¿cierto? Como el sumiso, como el manso. Pues vamos a hablar un poquito de Jesús
el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Vamos a comenzar hablando. Yo les decía ahorita aquí a estas chicas que están con nosotros, cuando hablamos de león, ¿qué se nos viene a nosotros a la mente? Porque de pronto nosotros siempre tratamos como de imaginarnos, o bueno, a mí me pasa cuando estoy leyendo la palabra, trato como de imaginarme un poquito lo que estoy leyendo, hacerme como esa idea. Entonces, para nuestras amigas, cuando escuchan la palabra león, el rey, o sea, ¿qué se les viene a la mente? Y quiero que nos compartan aquí como para empezar a hablar un poquito, pero bueno, háblanos tú un poquito acerca de eso, Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Tú dices algo como que el final desde el principio. Sí, Dios no tiene plan B. Dios nunca ha tenido un plan B. Entonces, muchas personas, incluso yo he escuchado teorías como la recreación, como si Dios hubiese hecho una nueva creación, digamos, para, no sé, hacer algo diferente porque lo primero que él hizo se le dañó. Pero realmente la Biblia no nos dice eso. No leemos la Escritura. El plan del Señor es eterno, ha sido eterno, no cambia. De hecho, yo les invito a que echemos un vistazo a toda la Escritura y veamos de principio a fin y veamos cómo el plan de Dios se ha mantenido en su esencia durante toda la Escritura, incluso hasta la glorificación, que sería ya, digamos, la última etapa de su plan. Claro, y vemos como el Nuevo Testamento es como el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento por los profetas, ¿no? Entonces, Así no es. entiendo de pronto por qué dicen que todo el plan se dañó y que hubo que comenzarlo de nuevo. Bueno, de pronto no han leído un poquito la palabra, yo creo que es eso. Pero Lo nosotros peor no de somos todo así, es, ¿cierto? Los que estamos aquí no somos así, hemos leído. sí, lo peor de todo es que, no, y por eso tenemos que instruirnos en la Escritura para que no seamos, no podemos, todo viento de doctrina no vaya a tambalearnos, Así pero es. fíjate que eh, tanto en Génesis como en Apocalipsis son las dos partes donde se habla sobre Jesús como león. Estamos hablando del principio y estamos hablando del último libro, los dos últimos libros. De hecho, fíjate que los dos primeros capítulos de Génesis y los dos últimos capítulos de Apocalipsis son los únicos capítulos donde no existe el pecado. Exactamente. Antes de la caída y después de la glorificación. Entonces, esto guarda una estrecha relación con el nombre de Cristo. Cristo tiene muchos nombres. La Biblia es cristocéntrica y todo simbolismo, todas las, digamos, formas que Dios ha hablado acerca del Señor, de su carácter, de su obra, de su ministerio, todas apuntan a Cristo. Todas apuntan a Cristo. Y a veces esto es un cliché que se vuelve cliché, pero realmente no lo vemos de esa manera. Si la Biblia es cristocéntrica, ¿por qué la interpretamos a veces de tantas maneras que terminan desviando nuestra mirada de Cristo? Toda interpretación de la Escritura está subyugada al hilo conductor principal que es la obra de Cristo. Sí, Amén. en la Biblia tú vas a encontrar muchos temas, tú vas a encontrar hasta ciencia, pero la Biblia no es un libro de ciencia. Tú vas a encontrar historia, pero la Biblia no es un libro de historia. Vas a encontrar muchas cosas. La Biblia habla sobre la redención y sobre el clímax máximo que es la obra de Cristo. Ahí es donde apunta, digamos, eh, el, el mensaje principal de la Escritura. Entonces, hoy nos convoca el hecho del nombre de el león de la tribu de Judá. Pero ¿cómo llega Jesús a ser el león de la tribu de Judá? ¿Cuál es la necesidad de llegar a ese, de tener ese nombre, de tener esa obra? Si vamos a la Escritura, en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, en el capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y aquí vienen las palabras claves. Sojuzguetla, señoreadla, los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios le dio al hombre potestad y señorío sobre la tierra. Fíjate que ese fue el plan inicial de Dios. Dios crea al hombre perfecto, digamos, santo, sin pecado. A tu Dios lo imagen y crea para que semejanza. esté en una imagen y semejanza. ¿Por qué lo crea imagen y semejanza? Esto es una pregunta que a veces no es tan sencilla de contestar.
Pero nada en la creación tiene la imagen y semejanza de Dios. Ni siquiera los ángeles más poderosos que están en el cielo tienen la imagen y la semejanza de Dios. Y esta es y aquí en la creación podemos encontrar también la explicación a esto. Fíjate que cuando Dios crea todos los animales, crea todos en comunión de la misma especie, de ambos sexos, porque son quienes tienen comunión los unos con los otros. No se pueden mezclar las razas. Solamente entre cada raza pueden tener una comunión y se pueden reproducir. Y por eso Dios nos hizo su imagen y semejanza, porque Él quería tener una relación con nosotros a tal punto. Por eso el hombre es, digamos, la corona de la creación. La Biblia lo menciona algo que Dios puso y que aprecia por encima de mucho porque porta su misma imagen, a diferencia del resto de la creación. Dios ama a los ángeles. Dios ama, ¿Sabes qué? por supuesto. Claro, sabes que de pronto hablas un poquito de esa parte y me lleva a algo y es el hecho, yo siempre he dicho que una de las cosas que por las cuales me siento más orgullosa y más privilegiada es poder llamarme hija de Dios. Y cuando hablamos de semejanza, yo pienso que el Padre desde un principio quería llevarnos a eso y es a vernos como hijos, ¿no? Que bueno, en Juan, el capítulo de Juan, él es específico, en el primer capítulo dice que nos llamó hijos, ¿cierto? Hijos de él. Pero aquí yo pienso que cuando nosotros miramos, ¿a quién nos parecemos nosotros? ¿Sí? Y a nuestros padres. Sí, normalmente tú dices cuando un niño nace, ah, se parece al papá, se parece a la mamá. Y no solamente hablamos de físico, sino que hablamos de pronto de la forma de ser, de lo que es la persona en sí, de sus pensamientos, de sus actitudes. Entonces, eso me lleva a pensar eso. Y es el Señor no solamente quería, aquí me muestra la relación tan estrecha que el Señor quería tener con nosotros como hijos. Y fíjate, ese es el título más grande que puede portar un cristiano, ser hijo de Dios. Así Y es. mucha gente a veces su identidad, por no tener claridad su identidad como hijo de Dios, experimenta mucha inestabilidad emocional en muchos aspectos de su vida cristiana. A veces creen que ellos son lo que hacen, que ellos son el servicio que prestan. No, tú no eres el pastor, tu título más grande no es ser ni pastor, ni el ujier, ni el músico, no. Tu ministerio más grande es ser hijo de Dios. No está, tu identidad no está en el servicio que tú prestas. Y mucha gente, su identidad está en el servicio que presta. Por eso cada vez que ve que alguien puede hacerlo mejor, se siente amenazado, porque su identidad está en lo que hace y no en quién es. Y eso es muy Así es. importante tenerlo claro. Por eso, eso que me dijiste me recordó eso, porque si no tenemos claro lo que somos, que es superior a cualquier cosa, es que es ser hijo de Dios, vamos a tener muchos inconvenientes en nuestra forma de actuar y de comportarnos frente al Señor y frente a nuestros hermanos. Pero Claro. retomando la escritura, fíjate el plan maravilloso del Señor. No solamente Dios nos dio esa imagen y semejanza, nos hizo muy parecidos a Él y nos dio dominio. Dios le entregó al hombre el dominio sobre la tierra, fíjate, y eso es el deseo de Dios. Dios quería gobernar la tierra a través del hombre. Eso fue lo que Dios quiso hacer y le dio dominio al hombre. Y el hombre lo hacía y Dios le dio una directriz clara. Hay muchos elementos más, pero vamos a concentrarnos en lo que nos atañe hoy. Luego en Exacto. Génesis 3:15 vemos la intromisión del pecado. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Cuando vemos Génesis 3, en todo el capítulo 3, en el 3:1, la serpiente le dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta fue la tentación que le presentó el Satanás, la serpiente, a Adán y Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto
y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí vemos el pecado, la intromisión del pecado en la creación, en lo perfecto, en lo que Dios había creado. Pero ¿cuál es ese efecto? En sí, ¿qué ocurrió ese día que ellos comieron de ese fruto? Fíjate que Dios le dice, ellos han llegado a ser como uno de nosotros, ahora conocen el bien y el mal, pero ellos lo conocen por la experiencia. Dios conoce el mal, pero no el pecado, Dios lo conoce, pero no por la experiencia. Nosotros sí. Ese día que el hombre comió del fruto se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo? Instauró su propio gobierno. Ya ese poder y potestad que tenía desde los cielos por la comunión que tenía con Dios se cortó. Porque la Biblia dice que cuando tú obedeces el pecado te haces esclavo del pecado. Ahí por eso es Claro. que entra la simiente de Satanás y la promesa que Dios hace en el 3:15 es la siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Para mí este es el versículo clave donde inicia, o sea, para mí, por este versículo es que hay Biblia. Sin este versículo no hubiera Biblia. Porque aquí Dios está prometiendo que iba a haber un redentor, que iba a haber alguien que iba a acabar con esa obra que había iniciado la serpiente en la naturaleza del ser humano. Ahí el ser humano se hizo pecado. O sea, una cosa es cometer pecado y otra cosa es ser pecado. O sea, todo lo que pueda hacer el ser humano es pecado. No hay una cosa buena que el ser humano pueda hacer. Todo lo bueno que nosotros creemos que la gente puede hacer, lo está haciendo por sí mismo, por orgullo, por su propia gloria. Por eso Por es eso. pecaminoso. El ser humano no puede hacer nada bueno. O sea, el porque nos hicimos pecado en ese momento. Y eso pasó a todos los hombres, como dice el libro de Romanos. Como pueden ver, este tema es bastante amplio, pero voy a tratar de concentrarme en la temática que tenemos presente. Pero quiero que tengamos este contexto para que podamos entender por qué él es el león de la tribu de Judá. Pues si no tenemos el contexto, no vamos a entender, digamos, lo glorioso de la obra que vemos en Apocalipsis al final. Entonces, este es el panorama que ahora tiene la creación. Dios siendo juez de este lado y el ser humano habiéndose rebelado contra él y diciéndole, ahora yo hago mi propio gobierno. Y este es el problema que tenemos en todos los lugares. Por eso es que los hijos se rebelan contra los padres, por eso es que yo me rebelo contra mi vecino, por eso hay pandillas, por eso hay guerras, por eso los esposos pelean, porque el uno quiere imponer su voluntad sobre el otro. Se dañó el propósito de que el hombre gobernara. Ahora gobierna de una forma pecaminosa. Por eso es que mucha gente pone su fe y su esperanza en los gobiernos, pero hay un hombre pecador ahí gobernando. Sí, es voluntad de Dios que esté ahí, pero es un hombre pecador. Así es. No es perfecto, su gobierno no va a ser perfecto. Y eso fue algo que también Dios demostró a través de Saúl, que el gobierno a través del hombre es un gobierno imperfecto. Incluso a través de David, Dios demostró que un hombre conforme al corazón de Dios, que aún no había sido redimido, su gobierno tenía algunas fallas, mientras estuviese la presencia del pecado. Y por eso Dios prometió que saldría un rey perfecto. Pero bueno, me estoy adelantando. Es un Entonces, tema, como tú dices, es un tema bastante interesante y hay sí, mucha tela por cortar, como decimos. así es. Entonces, Dios en su plan va en el capítulo 12 de Génesis, luego vemos cómo él le promete a Abraham algo. Le promete, hace un pacto con Abraham. Le dice, deja tu tierra, tu parentela, déjala donde yo te mostraré. Ahí cuando Dios llama a Abraham, y haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren y tu nombre, y serás de bendición para todas las naciones de la tierra. Obviamente, para establecer un reino se necesita un pueblo, se necesita un territorio. Por eso es que Dios inicia ese proceso a través de sus pactos, porque Dios todo lo que hace, lo hace en cumplimiento a sus pactos, a su palabra. Y vemos cómo se alcanza el clímax de ese pacto cuando Jacob comienza
a bendecir a sus hijos y llama mucho la atención que lanza una profecía sobre Judá. En el capítulo 49 de Génesis, versículo 10, Jacob lanza estas palabras, es su bendición final. Dice, no será quitado, perdón, aquí, perdón, Judá. desde el versículo 8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, etcétera. Bueno, ahí continúa la bendición, que ahí tiene otros elementos que también se cumplieron en el Nuevo Testamento, pero no quiero entrar en detalles. Y vemos que lanza esta profecía, le dice que eres un cachorro de león, eres un león, y no se apartará el cetro. El cetro era un elemento que usaban los reyes en ese tiempo y era señal de autoridad. Eh, Bueno, aquí podemos ver que ya empieza, digámoslo así, proféticamente, lo que es el llamado de Jesús como tal, lo que va a ser Jesús, digamos, en el Nuevo Testamento, y vemos un poquito acerca de, es la primera vez que el Señor, bueno, a través de Jacob, porque Jacob empezó a dar palabra a cada uno de sus hijos, ¿sí? Y eran palabras proféticas, era que se iba a dar cumplimiento mucho más adelante, pero cuando llega la tribu de Judá, él les dice algo y es allí donde por primera vez le dice el león, habla del león. Sí, me llama mucho la atención y uno dice, bueno, ¿desde dónde viene ese nombre del león de la tribu de Judá? Y podemos verlo aquí, no solamente el hecho de que Jacob le estaba hablando a la tribu de Judá como león, le estaba diciendo proféticamente, tú vas a hacer esto, vas a libertar, el mundo va a estar debajo de tus pies. Hay muchas cosas. ¿Qué nos puedes hablar tú acerca de este tema específico en cuanto a ese llamado de Jacob a la tribu de Judá como el león? Fíjate que era muy usual el hecho de hacer comparativas, de ilustrar. Eh, y las características que se perciben del león desde tiempos inmemorables, incluso Salomón cuando hizo su trono, hizo 12 leones, 6 a cada lado. O sea, es que este tema es tan Sí, extenso, es extenso. y tiene tanta información en la escritura que es muy para disfrutarlo. Las características que tiene el león, de ser, digamos, el que domina entre la especie de los El bien llamado, depredadores, el bien llamado el rey de la selva. el rey de la selva. Eh, y esa característica es atribuida porque en su ministerio Jesús iba a imponerse. De hecho, hay una profecía que dice que él dominaría con vara de hierro a las naciones, que él Autoridad, sometería a eso los me habla, pueblos claro, nos habla de autoridad, ¿no? y que esa ferocidad lo llevaría al triunfo sobre la muerte, que lo vamos a ver mucho más adelante. En el Nuevo Testamento, bueno, encontramos una cantidad de... Vamos a ir allá, vamos a ir al Nuevo Testamento un poco y vamos a ver qué pasó cuando Satanás está tentando a Jesús. Pasa algo muy interesante. Fíjense en el libro de Lucas, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 6. Dice, y le dijo el diablo, tentándolo, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Recuerden que una de las tentaciones, Satanás lleva a un monte alto a Jesús y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Pero fíjense lo que dice, porque a mí me ha sido dada, me ha sido entregada, y a quien yo quiero, la doy. Le dijo, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjense esas palabras que expresa allí en esa
tentación. La potestad de los reinos, toda esta autoridad me ha sido entregada. ¿Cuándo se le fue entregada? Cuando el hombre pecó. Así es. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire en el libro de Efesios. Dice que gobierna, el espíritu que gobierna este siglo es él, porque le fue dado ese gobierno. Y recuerden cuál era el plan inicial de Dios: gobernar a través del hombre. Y el hombre perdió ese dominio y le fue traspasado a Satanás. Ahora, el hombre no podía recuperar ese dominio porque está hecho pecado. Es decir, está preso. Ya él no solamente peca, él es pecado. Le pertenece, bueno, no le pertenece, pero es objeto de la ira de Dios. Es decir, que está cautivo y él está imposibilitado para poder recuperar lo que un día perdió. Entonces aquí vamos a entender por qué es que Jesús tuvo que venir, y sobre todo tuvo que venir como hombre, porque es que fue un hombre el que perdió esa potestad. Así es. Dios le entregó al hombre la potestad. Él mismo se desligó. Es más, hay un salmo, creo que es el 115, 13. No sé si alguien puede de pronto ubicarlo. Dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios soberanamente entregó eso al hombre y él se desligó de aunque Dios es soberano, en su soberanía puede actuar sobre la tierra. Fíjate que Dios decidió darnos a nosotros ese dominio y gobierno. Y vamos a ver cómo ese plan permanece por la eternidad. Dios no tiene un plan B, pero eso hizo necesario la venida de Jesús, porque es que nada podía satisfacer la ofrenda de sacrificio perfecta para Dios, porque tenía que ser alguien que tuviese el mismo nivel de santidad de Dios. ¿Quién iba a poder hacer eso? Solamente Humanamente Jesús. Pero nadie. eso hablando de la obra redentora. Sí, ya cuando Así hablamos de la obra, ya hablaron del Cordero. Me imagino que ese fue uno de los tópicos que tuvieron que haberse cruzado. El hecho de Jesús como Cordero, como ofrenda, perfecta por el pecado. Pero también vino no solamente a librarnos del pecado, sino a arrebatar el reino de las manos de Satanás, que es, digamos, el tema que de todos los ministerios, de todas las cosas que vino Jesús a hacer, hoy vamos a hablar de cómo él, como león de la tribu de Judá, vino a arrebatar esas llaves y vino a quitarle la potestad que tenía Satanás y a derrocarlo. Y vamos a verlo cómo eso se da en el clima hasta el final. Porque eso es muy importante. Eso debe llenarnos a nosotros de esperanza. Porque en algún momento el apóstol Juan, cuando estamos acá en Apocalipsis viendo eh, a Jesús, el Cordero, el león de la tribu de Judá, Juan se llena un poco de temor. Vamos a ver por qué sucede eso. Pero antes, en el Primera de Juan, capítulo 5. Juan 3:8. Mira, Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál fue la obra del diablo? Dice: él peca desde el principio y hizo pecar a Adán desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Miren, si esto no nos llena de gozo, entonces no hemos entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que o somos cristianos o somos salvos, porque es que yo fui inteligente, yo fui sabio, yo sí creí, estoy en la iglesia, me estoy congregando, yo no soy tan malo.
Y eso no te va a dejar ver la gloria del Evangelio. Creer que tú eres salvo y creer que Dios te ha salvado a ti, porque a ti había algo de bondad o porque Él sabía que tú ibas a elegirlo o cualquier cosa buena que haya habido en ti o no tan mala, estás equivocado. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. No, ni por obras, ni porque tú eras bueno, ni porque Dios sabía que tú ibas a ser bueno, absolutamente nada de eso. Lo que sabía Dios era que te iba a caer su ira sobre ti. Eso sí lo sabía Dios, que su justo juicio venía sobre nosotros. Por eso envía a Jesús, porque en nosotros no hay nada de bondad. No hay nada de bondad, nada bueno. Ni en tu abuelito, que es todo tierno, que ama a su familia, ni en tu mamá, tu papá, ni siquiera tu hijo que acaba de nacer. Él es pecador. Y yo sé que de pronto es un poco fuerte, pero es una verdad que debemos entender para poder entender la obra de Cristo. Claro, claro. Nosotros decimos, Igual el bebé no tiene conciencia. ¿Cómo tú puedes decir que él es pecador? así es, porque nacimos del pecado. Eso lo dice la palabra. Todos somos hechos, todos somos pecados. Y vivimos en una constante rebeldía contra Dios, sea pasiva, sea activa, sea que la manifestemos activamente o simplemente por omisión. Pero esa es nuestra naturaleza. Nosotros no tendemos a Dios. No hay forma de que el hombre pueda hacer eso a menos que Dios haga algo. Por eso fue que le envió a Jesucristo, porque estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, vamos a ir al Apocalipsis capítulo 5. Ahí vamos a ver el clímax de la obra del león. ¿Quieres que te ayude a leerlo? Sí, por favor. Ok. 5, del 1 al 5 o solamente el 5. 5 de hasta el 8. Ok. Entonces, No, vi en mentira, la hasta el 9, mano hasta de... el 9, hasta el 9. Ok. Entonces, sí, voy a buscar porque lo tenía hasta el 5 acá. Ok. 5 del 1 al 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes un cordero, perdón, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Wow, esa Dale el 10, dale el 10. Dale el 10. okay. El 10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Y qué? Aleluya. ¿Y Y qué? reinaremos sobre la tierra. Maravilloso, de verdad que sí. El tiempo es muy corto, como tú dices, el tema es demasiado extenso y maravilloso. Pero bueno, ese es un versículo, es una palabra, es un párrafo, porque no es un versículo, son 10 versículos. Tiene mucho para hablar sobre el león de la tribu de Judá y sobre el futuro que nosotros tendremos, ¿no? Porque bueno,
ya los tiempos se han acortado y estamos pronto a vivir esa palabra profética que nos dejó Juan a través del libro de Apocalipsis. Pero a mí me gustaría que para finalizar, Jorge, bueno, quisiéramos escucharte mucho más, nos hablaras un poquito o alguna reflexión que tengas específicamente sobre esta palabra. Por supuesto. Es que en este pequeño versículo hay mucho, mucho, pero mucho que decir. Lo primero que debemos de ver aquí es que hay alguien sentado en el trono. Que obviamente, si leemos el capítulo 4, está hablando del Padre, es el anciano de días, la máxima autoridad. Dios en todo su esplendor y majestad tenía el rollo en la mano. Cuando en la escritura vemos rollo, siempre vamos a ver que eso es, eh, siempre habla como de revelación, De pero la palabra, de ¿verdad? revelación de cosas que van a cumplirse, a hacerse. Y eso lo podemos ver en diferentes partes de la escritura. No tengo tiempo para citar. Pueden revisar Daniel, pueden revisar Ezequiel, Isaías también. Isaías. Uh, y era el gran Dios quien la tenía en la mano. Y vuelvo y repito, ahí estaban criaturas de la más grande majestad que que pudo haber Dios creado. Ángeles majestuosos, criaturas, digamos que asombrosas que ni siquiera, que aun cuando Pablo relata en su carta que fue arrebatado al cielo, él dice, ahí hay cosas que ni siquiera puedo expresar con palabras, que no le he dado al hombre, o sea, no hay maneras de nombrarlas, son tan majestuosas que no hay manera de nombrarlas. Es decir, ¿por qué digo esto? Por lo que dice, no se halló a alguien digno de abrir el rollo. O sea, ni los más grandes en majestad que Dios había creado. Ahora, Juan estaba llorando. ¿Por qué Juan estaba llorando? ¿Por qué? Si él sabía. Apocalipsis fue un libro escrito en medio de la persecución de la iglesia primitiva. Apocalipsis, Juan lo recibe, esta revelación, estando él preso en Patmos. En Patmos, así es. Y la iglesia estaba siendo azotada, estaban siendo martirizados. Eh, y este libro era un libro que a muchos les asusta, pero no es un libro que tiene que ver, bueno, a los que los asusta, está bien que los asuste, pero tienen que tener la interpretación correcta. Este es un Sí, libro claro. que fue escrito para traer esperanza a todos esos cristianos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo de aflicción. Apocalipsis es un libro de esperanza. Juan estaba llorando porque ese rollo que estaba ahí representaba el desenlace de la obra total de la redención, es decir, del último paso que es la glorificación y el establecimiento del reino futuro. Y no había nadie que lo pudiese abrir, es decir, que si no hubiera habido un león que hubiese vencido, no hubiésemos quedado sin esperanza de la redención futura y de esos versículos siguientes hasta el 10. Por eso Juan lloraba, porque él sabía que en su condición él tampoco era digno. Y él sabía que en la condición de todos los seres humanos tampoco había nadie digno. Y que habiendo toda esa cantidad de seres majestuosos, incluso ángeles que nunca habían pecado, tampoco eran dignos. Y por eso él lloraba. Porque toda su esperanza ahí en ese momento se había caído. Así Pero es. fíjense Pero mira, si leemos un poquito ya para terminar, y es que ahí en el versículo 5, uno de los ancianos le dice que porque llora, que no llore. Dice, aquí el león de la tribu de Judá. Y me gusta esto porque aquí Juan nos está hablando un poquito de dónde viene la raíz del nombre del león de la tribu de Judá. Y le dice, porque aquí el león de la tribu, la raíz de David. O sea, sí, David también venía de la tribu de Judá. Y el Señor viene del linaje de David, la palabra lo dice. Por eso eso es su lo, nombre del león de la tribu de Judá. Bueno, es un tema es que, mira, bastante, la Biblia es un rompecabezas donde todas sus piezas encajan de manera perfecta. Por eso a mí me gusta leerla, porque, mira, en Mateo 1:1, libro de la claro, el linaje genealogía de de Jesús. Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abraham. Así Ya, es. Bueno, ahí no está. tenemos más tiempo, Jorge. De verdad que quisiéramos, pues, invitamos a aquellas personas que nos acompañaron hoy a que lean allí en Mateo 1:1. Vamos a encontrar la genealogía de Jesús y vamos a entender un poquito de dónde viene Jesús, ese linaje de la tribu de Judá, desde dónde viene, desde Abraham, David, Salomón, bueno, hasta llegar a José, su padre. Y bueno, hay mucho por aprender. Gracias, Jorge, de verdad, por este estudio maravilloso en esta mañana, por dejarte usar por el Señor. Todavía hay muchas cosas que debemos aprender, pero como tú dices, por eso es importante conocer y profundizar un poquito más en la palabra del Señor. A todas aquellas amigas que nos acompañaron en esta mañana, mil gracias una vez más por acompañarnos. Les recordamos que toda esta temporada del 2025 está allí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pueden ir, escucharlo, aprender, volver a estudiar el programa de hoy, llegar con la palabra y estudiar un poquito para que podamos ver todo aquello maravilloso que tiene el Señor para nosotros. Les esperamos en nuestro próximo programa. Colombia, 9 de la mañana, Chile, 11 de la mañana. El Señor les bendiga, Jorge, a ti. Un abrazo muy especial para ti, para tu esposa, Glendis, Caro. me gustaría decir algo antes de retirarnos. Sí, claro. Cómo estas grandes verdades y esta gran obra del León de la tribu de Judá eh, debe impactar nuestra vida. Si ustedes que son creyentes están pasando por un momento de aflicción, están pasando por un momento de dolor, un momento difícil, si la vida se ha tornado pesada, yo quiero que esto los anime a ustedes a ver y entender que tenemos algo mayor, que nos espera algo mucho más grande, que la recompensa, que el evangelio, que la obra del Señor, que lo que nos espera, la herencia futura, es mucho más grande que lo que estamos viviendo en este momento. Y que eso Así es. nos debe alentar y nos debe dar esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo de que lo que estamos viviendo aquí en la tierra no se compara con el gozo La y la gloria gloria. venidera que tendremos en Cristo. Amén. Así es, así es. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Bye bye. Nos vemos el próximo sábado en Contigo Mujer. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Con todo el gusto. Gusto que nos acompañes cada sábado a las 11 a.m. hora Chile y 9 a.m. hora Colombia en nuestro programa Contigo Mujer. Sin duda, Dios tendrá una palabra de aliento para ti. Te esperamos. Dios te bendiga.